Hola, buenas noches, muchas gracias por estar aquí en vivo. Me presento, soy Jorge Ruiz Magaña, máster en Ciencia de la Familia para la Consultoría, licenciado en Pedagogía y además he estado estudiando un diplomado en el Anáhuac de la Ciudad de México acerca de tanatología. Soy el director de la página hermana del Jordán, Pedagogía y Familiología, y en la noche del día de hoy estoy muy contento por la invitación que me hizo la psicóloga y amiga Laura en participar en este ciclo de conferencias de su página Progresa. Vamos a estar aquí entre conferencia, taller, para que ustedes sientan con la confianza de hacer preguntas o algún cuestionamiento que tengan referente al tema que vamos a abordar el día de hoy, que es tanatología, acompañar en el dolor. Entonces los invito nuevamente a que usen la caja de comentarios para cualquier duda o comentario que quieran realizar y vamos a ir iniciando con esta ponencia que esperemos sea de mucho fruto. La tanatología, vamos a iniciar con este punto. ¿Qué es? Bueno, es una de las ramas de la psicología que se encarga de estudiar la pérdida del ser humano o la reacción que él tiene ante estas situaciones. Etimológicamente proviene de thanatos, muerte, y logía, estudio o tratado. Podemos decir que literalmente quiere decir estudio o tratado de la muerte. Pero como les estoy mencionando, la tanatología se va a referir a todos estos aspectos psicológicos, pedagógicos, sociales que tenemos con una persona ante una situación de pérdida. Y la pérdida entiéndase como difuntos, como pérdida de trabajo, como pérdida de un noviazgo, de amistad, de cambiarse de casa, etc. Toda aquella situación donde nosotros vemos que hay un cambio que de momento no consideramos favorable, se puede tratar en la tanatología. Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar esta conferencia tomando como pie lo que es el acompañamiento hacia la muerte. Lo vamos a enfocar en varias partes de la familia, pero voy a hacer un poco más énfasis en lo que es la tanatología infantil, porque es el área de especialidad donde yo he tenido más práctica. Bien, voy a compartir un pensamiento que viene en el libro del Principito de Antoine Saint-Exupéry, con el que me gusta empezar porque siento que rescata muy bien esta idea que es la tanatología. Y dice así: duele un montón, pero va a pasar. Y cuando sea más fuerte, vas a brillar. Más alto, vas a volar. Más libre, vas a soñar. Y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejor puedan empezar. Con este pensamiento que Antoine Saint-Exupéry escribió, nos va indicando a nosotros cómo cuando hay una situación de muerte o de pérdida, es una situación de cambio. Entonces, de momento, la reacción natural del ser humano va a haber un rechazo o va a ser una situación en la cual no nos sintamos totalmente satisfechos, inclusive me atrevo a decir incómodos. Pero es con esa certeza, con esa esperanza de que si se sabe tratar, más adelante o a la larga se puede generar una situación en la cual se aprenda a sobrellevar este duelo y, por qué no decirlo, inclusive ser felices. Aquí vamos a ir empezando a ver cómo es la reacción que tiene la familia ante la pérdida, ante una situación que a lo mejor no estaba en sus manos y que obviamente no era ideal, pero que sin embargo lo vemos dentro de una realidad y es importantísimo que se hable de ella. Vamos a estar valorando que para poder hablar de tanatología tenemos que hablar entonces de la muerte. Derribar ese tabú de donde no se hable sobre la muerte, donde solamente se mencione como una fiesta el 2 de noviembre, pero no se profundice en ella porque decimos o pensamos que hablar de esta es atraerla o es darle miedo a los niños o simplemente por respeto a la persona que se fue ya no se menciona. Hay que ir cambiando este paradigma y esa es la primera invitación, porque a la muerte no se le tiene que enseñar como algo a que temérsele, se le tiene que enseñar como una situación que ocurre, que a todos nos va a pasar y que por lo tanto debemos de aceptarla tal y como es. Claro está que nosotros vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones la muerte no se va a mencionar, o si se menciona se va a mencionar como una parte, vamos a decirlo, irreal. No lo volvemos como algo partícipe de nosotros, entonces no lo podemos profundizar. Y por ende, cuando estamos con los niños o con alguna situación de una enfermedad,
no sabemos abordarla de la manera adecuada. Bueno, cuando empezamos a hablar de la muerte, sí es muy importante que nosotros entendamos que va a haber tres realidades innegables referente a esta. La primera es la universalidad, la segunda la irreversibilidad y la tercera es la disfuncionalidad. Les voy a ir explicando cada una de estas para que vaya quedando como claro a qué se refiere una y a qué se refiere otra y por qué digo yo que son innegables. La primera, que se trata sobre la universalidad, nos está indicando que a todo el mundo se va a morir. Yo me voy a morir. Tú te vas a morir. Ellos se van a morir. Ellas se van a morir. Nosotros nos vamos a morir. El hacer este énfasis ayuda a que todos comprendamos que nadie se va a salvar, independientemente de nuestro sexo, de nuestra ideología política, condición social, religiosa, cultural, todo el mundo se va a morir. Y al momento en que tenemos esto claro, nos permite que vayamos comprendiendo esta parte para indicar de que es algo a lo que nos tenemos que preparar y nos tenemos que enfrentar a ella. Lo segundo, que es la irreversibilidad, se refiere a que una vez que pasa, no va a volver a retrocederse. ¿Cómo? Si la persona ya se murió, ya no vuelve. Y por más que lo hagamos, no va a volver. Esto nos va a ayudar, ahorita más adelante lo voy a retomar, porque va a hacer que la misma mente lo entienda y se genera una situación diferente a cuando hay un secuestro o un desaparecido, etcétera, porque aquí tenemos la situación de que puede ser que lo encontremos, o en un divorcio puede ser que vuelvan, pero cuando ya se encuentra uno con la muerte, la situación es ya se murió, o sea, nos podemos poner de cabeza, podemos llorar, podemos gritar, podemos hacernos el indiferente, pero la persona ya no vuelve más. Y eso se tiene que entender y es con lo que debemos de tratar muchas veces, porque en consultoría las personas es con lo que más batallan. Finalmente, la disfuncionalidad nos habla de que va a haber un cambio en la función de lo que se estaba llevando a cabo en la familia, o en el entorno, o en el trabajo, o donde nosotros nos encontremos. El fingir que no pasó nada y que la vida va a seguir así por nomás, no es afrontar el problema asertivamente. Hay que tener muy en claro de que por supuesto que se modificó el esquema, por supuesto que el papel que hacía el tío, el abuelo, el papá, la mamá, ya no se va a volver a realizar. Alguien a lo mejor va a tratar de suplirlo, de alguna mayor o menor manera lo va a conseguir, pero definitivamente hay un cambio en esa función. Y eso tiene que quedar muy claro, porque al momento en que también nosotros nos enfrentemos o estemos acompañando a alguien, sí tenemos que empezar a validar los sentimientos, de decir, es que ya no va a volver a hacer lo mismo. Es verdad, ya no va a volver a hacer lo mismo. Fingir que no es solamente mentirle a la persona. Pero tenemos que enseñarle que a pesar de que ya no va a volver a hacer lo mismo, va a cambiar esa función y de ser disfuncional, por supuesto que vamos a volver a funcionar de otra manera, estoy de acuerdo, y ante otros factores y situaciones, pero vamos a volver a funcionar. De eso se trata el acompañamiento que nosotros podemos realizar. Cuando estamos en este aspecto de la disfuncionalidad, de la tanatología por sí mismo, vamos a encontrar que la tanatología la podemos abordar de dos maneras: la tanatología preventiva y la tanatología de acción. En la tanatología preventiva son todas aquellas acciones o todos aquellos consejos o estrategias que utilizamos nosotros para poder prevenir ante una situación que se va a dar. Ejemplo: cuando nosotros ya tenemos una conciencia clara de la vida y la muerte, es muy bonito o es muy recomendado que un adulto nos vaya acompañando y nos vaya explicando en qué consiste esta. ¿Para qué? Para que cuando nos enfrentemos a ella podamos de una mejor manera abordarla. Ojo, no significa que ay, es que tú ya supiste, tú ya abordas esta patología, ya lo tienes que tratar. No, no se trata de esa intolerancia, ¿sale? Inclusive yo lo digo, o sea, yo estudié tanatología, me estoy especializando en esto, pero yo sé que cuando se me muere un ser querido, no sé cómo voy a reaccionar. Pero espero con las herramientas que ya tenga, tener más confianza y más claridad para no caer en una depresión. Aquí están comentando, igual repito, pueden hacer sus comentarios y con mucho gusto los leemos. Daniel dice, es muy cierto el hecho de que ya no se vuelve a estar igual, pero se vive con ese dolor. Así es, yo creo que uno aprende a vivir con la falta de una persona. Así es, como está comentando Daniel,
Y si no aprendemos, es ese acompañamiento lo que tiene que hacer el tanatólogo para que la persona pueda vivir este duelo y poder acompañar y poder aprender de este. Pero bueno, ahorita vamos a ir para allá. Igual le invito a que puedan comentar sus comentarios, opiniones o alguna situación, pues con mucho gusto los podemos ir compartiendo y atendiendo. La tanatología de la acción ya sucede cuando justamente es la situación de la muerte, cuando ya se encuentra la persona con este duelo. Al momento en que nosotros nos encontramos con este suceso de muerte, nos vamos a dar cuenta que un factor que va a estar muy importante o que va a estar muy latente es el que, como no se preparó previamente, no hay como una forma sana de abordar. Y más cuando nos vamos a dar cuenta que hay niños. Cuando la situación de los niños se vuelve un poco más compleja. También con los adultos. Y también tiene muchos matices. Y la conferencia en sí es para toda la familia. Pero vamos a hacer este énfasis como lo estaba mencionando. Porque si no se vive, si no se lleva como es adecuado, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O no le sucede nada al individuo? Claro que le sucede. Y claro que hay algunos cambios. Paola García comenta: si mi papá aún le afecta la muerte de mi abuelo desde hace 2 años, ¿qué me recomiendas? Muy bien, ahorita te respondo, Paola, porque justamente para allá vamos. Cuando nosotros estamos viendo esta situación de un duelo, la típica pregunta es: ¿el comportamiento que está teniendo es el adecuado? ¿Hasta dónde está siendo sano y hasta dónde ya es un factor de riesgo? Muy bien. Cuando está sucediendo el duelo, es muy importante que nosotros acostumbremos, o si no acostumbremos, demos la libertad, es la palabra más adecuada, de que la persona se sienta con la capacidad de expresar sus sentimientos. Si quiere llorar, que llore. Esas palabras o frases que decimos, es que no llores porque las lágrimas atan al muerto, vamos ocasionando más problema que solución. En el momento del funeral, en el momento del novenario, el primero, hasta el segundo año inclusive, que lloren todo lo que necesitan. Si están enojados, que griten, que doblen es una estrategia que usamos mucho en el consultorio, una hoja de papel y que la arrojen todo lo que necesiten, que tumben, que saquen esa furia que tienen para que no se la queden y que sepan que este dolor se tiene que ir acompañando poco a poco y que es muy normal y natural que se sientan así, pues acaban de perder a alguien con el que a lo mejor tuvieron muchos años o si no muchos años, pero tuvieron una relación muy cercana, una conexión. Y desafortunadamente muchas veces los familiares no sabemos cómo abordarlos y la típica pregunta es que ¿qué les digo? Es que no sé qué hacer con ellos. Bien, el simple hecho de estar presente con ellos, de estar ahí escuchando, ¿por qué no llorando con ellos? Está ayudando a que haya esta parte de desasosiego. Y es que fíjense, el ser humano tiene la capacidad de resiliencia. ¿Qué significa esto? Bueno, Viktor Frankl ya lo mencionaba en la logoterapia, en su libro El hombre en busca del sentido. Él decía que el ser humano tiene la capacidad de poder sobreponerse a las situaciones de pérdida, de muerte. Hay que recordar que él estuvo en un campo de concentración y vivió en carne propia todo lo que tiene que ver con el nazismo. Pero justamente él mencionaba que no era fácil, pero que era una tarea mental estar constantemente trabajando su mente para no tener como esta situación en donde hubiera mucha desesperanza. Claro, se dice fácil, hacerlo es muy difícil, pero él nos indica y nos menciona que sí se puede. Entonces, cuando nosotros vemos a un familiar que falleció y vemos a una persona que está viviendo con este duelo, el estar con ellos, el que sientan nuestra presencia, va provocando que ellos vayan sintiendo esta paz. Y en cambio, cuando nosotros los limitamos, los coartamos y no dejamos que lo vivan, estamos frustrando esta capacidad de resiliencia y no se está desarrollando de la manera adecuada. Claro, tampoco es que a fuerzas tienen que llorar, es otra situación, Luego decimos, no, es que tienes que llorar, no, es que dejemos que expresen lo que ellos sienten. Así de fácil. Cuando esto sucede, es cuando realmente estamos teniendo una naturaleza adecuada de llevar el duelo. Héctor Navarro nos comenta: ¿qué pasa cuando lloras con la muerte de un ser querido? Ejemplo, no lloré con el fallecimiento de mis padres. Ellos estaban enfermos y estaba en paz con ellos. Miren, justamente lo que estábamos retomando. No es a fuerzas. Si nosotros no sentimos de veras la necesidad de llorar, tampoco lo vamos a provocar. Se llama masoquismo. Aquí la idea es de que si nosotros no lloramos por pena o porque nos dicen los demás, ahí sí malo, porque nos estamos cohibiendo.
Pero si es de verdad que yo no tenía esa necesidad, como está mencionando Héctor, yo estaba en paz con ellos, tampoco es a fuerzas, ¿eh? Y es que es muy importante que sepamos que en todas las cuestiones de psicología, en todas las cuestiones de tanatología, no es un molde, o sea, no es que a todos les vaya a funcionar igual, pero estamos dando ciertas pautas generales para que vaya quedando. Bueno, Jorge, pero entonces tú me estás diciendo lo que es normal. ¿Hay comportamientos que no son normales o que no son adecuados? Sí, sí hay comportamientos que no, y son nuestros focos de alerta para inmediatamente poder apoyarlos, ayudarlos. Y de aquí quiero retomar un poco la pregunta de Paola. Cuando la persona está atentando contra ella misma o contra los demás, ya no es correcto lo que está haciendo. Ya no. Si ella está dejando de comer, si esa persona se está lastimando, si esa persona está agrediendo a otra persona físicamente con golpes, con malas palabras, con una situación de violencia inclusive, ya no. Por más dolor que está sufriendo, no se justifica la violencia y no nos acostumbremos a ella. Ya es un factor de alerta decir, ya no está bien. Mientras esté llorando, pero coma, vamos bien, no está en depresión, solamente tiene una tristeza sana. Mientras esté molesta, pero a nadie lastime, ni a ella misma se lastime, vamos bien. Es parte normal de estos 2 años que según los tanatólogos nos dicen que es adecuado para vivir el duelo. Repito, si en estos 2 años la situación ya se atendó, ni siquiera se esperen a que pasen los 2 años. Inmediatamente van con un consultor o inclusive hasta con un terapeuta. Si la persona ya intentó suicidarse, tampoco. No hay que esperarse. Ya es un factor de riesgo latente de que lo va a volver a hacer. Entonces, para que nosotros sepamos distinguir como estas dos situaciones y veamos hasta dónde, voy a usar esas palabras, ¿verdad? No son adecuadas en términos psicológicos, pero bueno, de forma coloquial, es normal y hasta dónde ya no, ¿eh? No debemos justificar la violencia, ni contra ellos ni contra los demás. Ahí sí ya no. Entonces, cuando existe una situación de ¿hasta dónde puedo llevar a mi consultor o hasta dónde puedo ver esta parte del terapeuta? Ahorita lo vamos a revisar. Pero si a los 2 años, ese es otro factor de alerta, se sigue teniendo el mismo dolor, vamos a decir nosotros que ya ocupamos apoyo. Yo sé que a los 2 años no se va a olvidar el dolor, obvio. Y de hecho, es sincero, nunca se va a olvidar el dolor. Se va a amortizar, a algunos les va a doler ya muy poco, pero decir, es que te va a quitar el dolor, es una mentira. No, no va a pasar. Porque obviamente es una cicatriz que se queda. Sobre todo cuando nosotros tuvimos un acercamiento. Si nosotros no sentimos el dolor, digo, tampoco pasa nada de malo, pero no quiero que ustedes se queden con la idea de que es que voy con el tanatólogo para que me borre el dolor. No va a pasar, nunca. Pero sí para que sepamos vivir este dolor de forma adecuada y se construya y se busque algo mejor. Eso sí. Y eso es lo sano y lo que tenemos que buscar. Y si a los 2 años, como ahorita comenta Paola, voy a tomar su ejemplo, el papá sigue sintiendo el mismo dolor, sí necesita que ya vaya con un especialista para que pueda afrontarlo. Lo sano es que se vaya minorizando, que si a lo mejor al principio en el año lloraba en cualquier fecha, ahorita ya solamente llora a lo mejor en Navidad, pero ya puede celebrar Navidad, ya puede celebrar un cumpleaños, ya puede vivir con su vida relativamente normal. Bueno, significa que va sobrellevando el dolor, va provocándose esta resiliencia y de esta manera se puede ir sanando esta herida que va quedando. Comentan, dejen viendo sus comentarios, ¿sale? Andrés Solano: ¿es normal que un adolescente se niegue a expresarse respecto a la pérdida de uno de sus padres? Más cuando estuvo en paz los últimos días. Sí es normal, pero tenemos que estar viendo esos factores que estoy mencionando para ver si no está en una depresión. Si es una tristeza, repito, de que esté aislado, de que no quiera mucho participar, etcétera, vamos a decir que hay que darle su tiempo. Si yo me estoy fijando ya que dejó de comer, que se está lastimando o que está violentando a otra persona, no, sí tenemos que acompañarlo y como es menor de edad, sí llevarlo con un especialista para que lo pueda atender y que pueda llevar esta situación. Ella misma menciona, es decir, una pelea fuerte con sus padres. Es muy probable que cargue con una culpa, ahorita lo vamos a mencionar, pero repito, vamos a decir lo que es normal, mientras, repito, no haga una situación de violencia. Si ya hay una situación de violencia, ya no, ya no hay que esperarnos y hay que ir con un especialista. Paola García: ¿qué puedo hacer para que mi papá pueda prepararse para aceptar cuando mi abuela muera? Porque me preocupa que vuelva a reaccionar como con mi abuelo, con ganas de no vivir. Muy bien.
Cuando ocurren estas situaciones, las estrategias que se va haciendo es que se empiece a dialogar. Sobre todo cuando trabajamos con personas mayores, les provoca, no a todos, pero les provoca a algunos, que es que si hablamos ya de la muerte, es que ya la estás deseando. No, 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 es que no hables de eso. Bueno, como no los podemos obligar, porque ya son adultos, la invitación es sí estarles diciendo o estar en constante cercanía a ellos y decirles, cuando esto suceda, Dios sabrá cuando esto sea, aquí estoy contigo. O simplemente, yo aquí voy a estar contigo, papá, pase lo que pase. Cuando una persona ya sabemos que va a fallecer por la situación de enfermedades, bueno, no es que lo sepamos, pero es muy probable, ya entran ahí a cabo los cuidados paliativos. Y que entre varios cuidados paliativos que son, uno de ellos es el estar en contacto, comunicación, en estar en esta cercanía, para que exista un vínculo que pueda indicarnos que no estamos solos, que algún día va a fallecer abuelita, pero aquí estoy yo contigo. No es que estemos sermoneando, no es que constantemente tengamos que estar, pero con el simple hecho de estar con ellos, de estar en cercanía, etcétera, eso va indicando a la mente que no se están solos, que hay una hija que se está preocupando por mí, que hay una situación que está sobrellevando. Sin embargo, sí reconozco que esta situación a veces se vuelve compleja, y más en adultos mayores, porque ya tienen como esa idea muy arraigada y dicen, no, es que ya para qué vivo, es que ya para qué esto. Pero entonces este diálogo, esta cercanía, y si no sabemos qué decirles, simplemente estar como con ese acompañamiento de ir a visitarlo, de platicar con ellos. Se dice mucho con los niños, pero también se puede aplicar con los adultos, dialogar una película donde se vea el tema de la muerte, pero el que se vea la muerte y cómo lo abordaron, y después platicarlo en familia, aún con adultos, ayuda muchísimo, porque es una forma de asimilar el proceso cognitivo. O sea, la misma mente va diciendo, esto le pasó al protagonista, a lo mejor lo que hizo fue adecuado, a lo mejor no, pero lo que vemos, las imágenes que vemos, van siendo referentes para nosotros. Es ahí que decimos a los niños, ten cuidado con lo que ven, porque luego lo van a repetir. Si bien no es determinante, sí influye. Lo mismo con los adultos, ten cuidado con lo que estás observando. O aprovechemos esto, veamos películas donde se trata el tema de la muerte, se da un abordaje y cómo dieron un buen término a esto. Entonces, para que ustedes se den idea de esto, bueno, tenemos simplemente la película de Rey León, que aunque es para niños, también es muy buena para adultos, porque ahí nosotros nos encontramos la muerte como una situación importante que le da la historia. Vemos lo que le ocurre a Simba después de la muerte y cómo al final lo soluciona. Ojo, cuidemos películas que no caigan en que la muerte fue lo último. Al final se murió el personaje. No, que la muerte esté en medio, esté centrado de la historia y qué pasó con estas situaciones, para que esto ayude y nos sirva de referente. Es una de las pautas o de las estrategias que yo te brindo, Paola, o también, repito, esta cercanía, estar con ellos, constantemente estárselos diciendo, aunque digan, ya pues, ya basta, pero que no se deje, porque eso ayuda, de veras, en un momento de crisis, en un momento de dificultad, de poder decir, si hay alguien que se está acordando de mí. Ahorita, que a lo mejor por tiempos de pandemia no podemos acercarnos mucho, de hecho es un factor que estábamos estudiando en el diplomado, con el COVID, de que no estamos viviendo bien el funeral, el novenario, el rito religioso que se hace, se recomienda mucho que, a pesar de que a lo mejor no podemos estar en compañía, seguir así, en contacto, marcarle, mandarle un mensajito, indicarle que aquí estamos para la persona. A veces nos cansamos porque dicen, es que no me responden, es que no me manda nada, es que no me dejan visto. No importa, pero el hecho de que nosotros estemos, tampoco hostigando, pero una vez al día o constantemente preguntarle, enviarle algo, etcétera, es un sinónimo de decirle, me preocupo por ti y aquí estoy. Y respetarlo, porque repito, a lo mejor en su momento no quieren hablar con nosotros y se respeta, pero sí ayuda a que la mente sepa, mira, hay alguien que te está mandando un mensaje, hay alguien que le está interesando tu vida. Entonces, esto se traduce a, hay un sentido de vida, hay un significado para esta. Y también entender que cuando ocurre el duelo, vamos a tener dos situaciones a abordar, uno es la tristeza y otro va a ser la culpa. Si nosotros ya nos queremos dedicar a tanatología, o si ya estamos en esta situación de acompañamiento, hay que saber muy bien detectarlas, porque a veces abordamos la tristeza y lo que tiene la persona es culpa, o viceversa.
Y fíjense, cuando es la tristeza, vamos a considerar que es una parte más fácil de sanar. Pero cuando es la culpa, híjoles, cuando las personas cargan con culpa, nos vamos a dar una tarea muy difícil, y es cuando casi siempre ocupan después de un acompañamiento tanatológico especializado. Cuando es la tristeza, la misma familia lo puede realizar, la misma situación lo va a ir sobrellevando, etcétera. Pero repito, cuando es la culpa, casi en la mayoría de los casos sí van a requerir un acompañamiento. Retomo el ejemplo del adolescente. Si vemos que esta situación continúa y que sigue estando como muy distraído o ajeno, es muy probable que tenga culpa. Entonces va a ser muy probable que va a necesitar después acompañamiento tanatológico. Hay excepciones, no significa que sea una regla. Pero repito, cuando es culpa lo que nos vivimos al momento del duelo, se tiene que abordar esta parte y va a ser más complicada de erradicarla. Porque nos culpamos a nosotros mismos, culpamos a Dios, culpamos al difunto, culpamos a los familiares, culpamos a todos. Pero al fin de cuentas, pues no fue culpa de nadie, fue un suceso que ocurrió, pero es difícil, es abordarlo, inclusive hasta para el consultor cuesta, porque va a tocar unas fibras tan profundas, tan internas, que va a provocar esta situación primero de rechazo, de no quererlo aceptar, y después de ir perdonando, ir sanando. Yo pongo el ejemplo de ir resanando esta grieta que se hizo en la pared del corazón, para que poco a poco vaya dando un entendimiento a esta situación del dolor. Héctor Navarro menciona: yo acostumbro ir a la casa de mis padres, la casa está sola, me da paz. Estar ahí es una casa que no está habitada, y mis hermanos me critican porque a ellos no les gusta ir. Me juzgan de medio loco. ¿Qué opina de esta situación? Bueno, aquí es muy importante ver muchos factores. El hecho de nomás ir a una casa y que encontremos paz no es ni positivo ni negativo en el sentido estricto de la palabra. Si nosotros cargamos con fantasmas en el aspecto psicológico, en el aspecto de esoterismo, es cuando ya vamos a provocar o vamos a indicar que a lo mejor no es muy sano. Lo explico más claro. Primero, un fantasma en el aspecto psicológico se refiere a una situación que nosotros seguimos trayendo del pasado, y no solamente eso, que sigue actuando y tomando decisiones. Lo voy a decir en un ejemplo coloquial y ahorita lo retomo en el caso de Héctor Navarro. En un ejemplo coloquial es cuando decimos: no te sientes en ese sillón, porque era el sillón del abuelo. No cambies esta cuestión de la casa, porque así lo tenía tu mamá. No vayas a mover aquello porque era de la abuela. Pues sí es cierto, era de la abuela, pero ¿qué crees? La abuela jamás va a volver por ese objeto. Sí era el sillón del abuelo, pero el abuelo jamás se va a volver a sentar en ese lugar. Entonces, cuando encadenamos un recuerdo y lo seguimos haciendo parte de una decisión familiar, de un contexto, es cuando ya no es sano. El que vayamos a la casa, el que vayamos al panteón, el que tengamos, no sé, que vayamos a misa para dedicarle al muerto, no es malo. Lo malo va a ser es que no hagamos otras acciones por dedicarle el tiempo a alguien que ya no se encuentra en ese lugar. Independientemente de nuestra creencia religiosa, ya no se encuentra en esa casa. Entonces, ir a visitarlo de vez en cuando y yo sentir la paz, qué bueno. Dejar de estar con mi familia para ir a visitar a mis padres que ya no están ahí, ya no está tan sano. Dejar de ir al trabajo, dejar de hacer algo para estar ahí sí cuando ya no se considera sano. Mientras no ocurra eso, mientras sea en un tiempo libre, mientras sea por un aniversario, etcétera, no pasa nada. Porque tampoco se trata de, se murió el muerto, vamos a tirar todo. No va por ahí. Pero ahí se trata de resignificarlo. Es verdad, era el sillón del abuelo, pero ahora que lo usa alguien más, ya no es el sillón del abuelo, repito, ya no lo va a volver a usar. Sí, cierto, mamá no lo hacía así. Podemos conservar algunas cosas buenas de mamá, pero se vale retomar otras cosas porque la dinámica cambió. Nadie va a hacer el papel de mamá, no se debe hacerlo. Por psicología no es sano. Entonces, cuidar esos aspectos y medir hasta dónde es sano va a depender, repito, de esa funcionalidad que le demos. Si dejamos o hacemos que las cuestiones del pasado influyan, ahí sí ya no es muy sano. Me suelen preguntar mucho: ¿es sano que se queden las cenizas del muerto con nosotros? Fíjense bien, en el aspecto espiritual teológico sabemos que no, pero nos vamos a meter en este aspecto. En el aspecto psicológico también se recomienda que no,
porque suele causar esto de los fantasmas. Suele que digamos, es que ahí se encuentra papá, es que aquí está papá. No, ahí están sus restos y los veneramos y les tenemos mucho respeto, pero ya no podemos hacer que papá lo estemos cargando por todos lados. Ya no es sano que le dejemos el lugar en la silla y ahí sentemos la ceniza. No, va dañando el inconsciente. Y cuando tenemos un niño nos damos cuenta, y es muy triste, que cargan con eso. Y decimos, no, que no olvide a su papá, que no olvide a su mamá, porque es algo muy importante. Y sí es cierto, no lo tienen que olvidar y no tienen que desecharlo por desecharlo. Pero el que sigan tomando decisiones, el que sigan cargando a veces hasta con errores de ellos o culpas parecidas, va haciendo que el niño, cuando se vuelva adulto, lo siga arrastrando. Y no se vuelva un adulto independiente, sino que vaya generando esta situación de apego, esta situación de remordimiento, de culpa. Y llegan al consultorio y me dicen, es que yo me acuerdo de mi mamá que me hizo, etcétera. Y le pregunto, ¿y cómo es su mamá? No, mi mamá murió hace 20 años. Ah, caray, pero lo siguen diciendo como si acababa de pasar, como si antes de venir al consultorio le acaban de ocurrir. Entonces, esta parte del desapego es algo que debemos de ir abordando, claro, con su momento adecuado, a su tiempo, sí irnos deshaciendo de ciertas cosas, sí ir cambiando la casa, sí ir modificando algunos aspectos para que poco a poco que en ese buen recuerdo que tenemos, en esa buena persona que siempre va a estar ahí con nosotros y que le tenemos cariño, porque repito, no se trata de olvidarlos por olvidarlos, pero que sean solamente una parte de mi vida, pero ya no mi vida entera, ¿sale? Ese va a ser siempre nuestro foco o nuestra señal de alarma para saber si vamos bien o si ya no es muy sano la situación. ¿Qué podemos hacer entonces ante una situación de pérdida? Ya más o menos estuvimos dando algunas estrategias, pero quiero mencionar que hay 3 tipos de, bueno, vaya la redundancia, acompañamientos que podemos hacer. El primero, como su nombre lo indica, el acompañamiento familiar, es el que tú, yo, todos podemos hacer por el simple hecho de ser humano. Es que yo no sé de psicología, es que yo no estudié una licenciatura, no importa, eres un ser humano. Sabes qué es el dolor, sabes qué es el miedo, qué es la tristeza. Puedes estar ahí para tu hermano. Entonces, ese acompañamiento es el que podemos realizar nosotros ante una situación de una persona que está viviendo un duelo. Yo les digo mucho cuando hago esta conferencia, quítenos la chamba a los consultores. Si en la familia se da un sano acompañamiento, ya no van a requerir los otros 2 que ahorita voy a mencionar. Seamos empáticos, dejemos que las personas vivan ese dolor y en los 2 primeros años hay que considerarlo normal. Repito, si ya pasaron de los 2 años y se siguen aferrando a esas situaciones, sí, ya vamos a necesitar de las siguientes 2 personas especialistas para que nosotros podamos abordar esta parte. Pero la primera parte, el estar con ellos, el llorar con ellos, el rezar con ellos, porque no queremos rezar con las personas, no queremos llorarles, no queremos, decimos, ya, no llores, no pasa nada, ya está en un lugar mejor. Esas palabras no ayudan, dejo de ayudar, hacen que la persona se sienta frustrada y que digan, no me entienden, no validan mis sentimientos. Ok, lloramos juntos mientras comemos, porque acuérdense, cuidamos la alimentación de la persona que está sufriendo. Ok, te bañas y ahorita vienes y me platicas para que cuidemos esos aspectos de salud y de higiene y de no violencia. Ok, ahorita estás muy enojado, perdón, pero hasta que te relajes, con mucho gusto te escucho, porque no vamos a permitir, no te voy a permitir, por más de lo que tengas, que me violentes. No, ya que estés así, yo te escucho. O toma esta hoja, rómpela y ya que sientas mejor, vienes a platicar conmigo. Claro, eso se hace cuando también nosotros tenemos como esa tranquilidad. Si no hay, bueno, a lo mejor podemos ya pedir el apoyo, pero si nosotros no nos sentimos tan afectados o podemos, o pensamos que ahí podemos acompañarlo, adelante. Hay que hacerlo y repitámoslo. Hay que atrevernos, hay que vivirlo para que también la persona que está sufriendo lo viva y lo sepa vivir de una manera más adecuada. La siguiente parte es el consultor. Su servidor es un consultor. ¿Qué hacemos los consultores? Bueno, los consultores podemos hacer un enfoque psicoeducativo en el cual enseñemos a las personas a poder vivir después de este duelo. ¿Cuándo se sugiere? Cuando después de los 2 años la persona sigue teniendo la misma intensidad de dolor, adelante.
que vayan ya con un consultor para que le vaya ayudando a tratar esta situación. Cuando en la familia no nos sentimos capaces, ninguno de los miembros, de poder apoyar a la persona, que vaya con un consultor. No nos esperemos a los 2 años. Es que la verdad a mí me duele mucho. Murió mamá y a mi hermano también. O sea, no podemos, ninguno de los dos. No, entonces no esperemos a los 2 años. Vayamos de una vez con un consultor, porque no existe nadie en la familia o con los vecinos o en el trabajo que haga este acompañamiento. ¿Qué es lo que yo ya no puedo hacer y se tiene que ir con un terapeuta? Cuando ya hubo una situación de violencia que yo les mencioné, automáticamente se va con un terapeuta, ni siquiera con un consultor. Se tiene que ir con un terapeuta que ya aborde esta situación. Si ya hubo un suicidio, si ya hubo violencia, si ya hubo autolesiones, etcétera, ya se tiene que ir inmediatamente y ni siquiera se espera los 2 años. Si el consultor después de un tiempo también ve que ese dolor no salió, o sea que ya se enraizó mucho, también se canaliza con un terapeuta, porque significa que ya es una situación que ya va entrando en una psicología que se necesita alguien profesionista más en esto. Y ya muy finalmente, bueno, quedaría la psiquiatría, cuando hay una situación mental en donde ya la muerte ya rebasó, vamos a decirlo, los estándares psicológicos, emocionales, y ya es algo neuronal o ya es algo muy, muy arraigado. Bueno, ya sería la psiquiatría. Pero ese es el proceso que se va realizando. Y claro, ya para llegar a esos últimos significa que hubo un mal acompañamiento o un nulo acompañamiento y pues se fue enraizando. Repito, en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas no es, y no quiero que lo tomen como un común denominador, pero vamos a usar ese término, con el puro acompañamiento, con la pura situación familiar, van a poder hacer su vida. Si no, repito, si a los 2 años sienten que no, un consultor. Si hubo una situación de violencia totalmente, no vamos a calificarla, ya con que haya habido violencia, que se vaya con un terapeuta. Y el terapeuta, bueno, ya también dictaminaría si se va con psiquiatría. Pero vamos a retomar la parte como positiva en el acompañamiento. Por ejemplo, con los niños. Los niños van a ser mucho más resilientes que nosotros, que los adultos. Si nosotros hacemos que el niño no cargue con fantasmas de sus pasados, no cargue con esas culpas y tenga esa familiaridad de comunicarlo, el niño en 6 meses aproximadamente sobrelleva el duelo. Si la dinámica familiar, dentro de todo, porque obviamente hubo una disfuncionalidad, pero dentro de todo se mantuvo la rutina, hubo otra persona que hizo como esta cohesión con el niño, hubo esta situación de acompañamiento sano, inclusive no ocupo ir con un consultor, así como lo oyen, en 6 meses se anda el niño adaptando a esta situación. Antes vamos a encontrar esta situación desde que llore mucho, le da miedo a la oscuridad, vuelva a hacerse pipí, popó en la cama, etcétera, porque vamos a ver que tiene un retroceso en su aspecto cognitivo y quiere regresar el tiempo a las situaciones de antes. Cuando damos cuenta, sobre todo en primaria, porque soy maestro de primaria también, y que lloran mucho los niños o que vuelvan a tener como estos retrocesos, es porque ellos quieren estar en una etapa antes, cuando estaba el ser querido que se les fue. Pero entonces cuando el acompañante o el papá, mamá, quien se haya quedado con el niño, tiene que empezarlo a acostumbrar a que no pasa nada, aunque sí está esta ausencia, pero que poco a poco la vamos a ir sobrellevando. Por ejemplo, cuando el niño tiene mucho miedo y no quiere que te despegues de la cama, quiere dormir contigo, perfecto. El primer día dormimos y con la luz prendida aquí juntos, y dormimos, se lo cumplimos. El segundo día vamos viendo cómo reaccionó, sino al segundo o tercer día decimos, ok, vamos a dormir, pero con la luz apagada. Y apagamos la luz. Aquí voy a estar contigo. Avanzamos unos 2-3 días y decimos, ok, vamos a tener la luz prendida un rato, mientras estamos aquí contigo, la voy a apagar, nos vamos a quedar juntos, pero ahora no me voy a quedar toda la noche, porque yo me tengo que devolver a mi cama. Entonces se lo cumplimos, se queda dormido, nos retiramos y nos va a tocar al principio hacer mucho esfuerzo porque tenemos que ir a estarlo viendo y si tiene miedo a aceptarlo, pero poco a poco le vamos a ir enseñando que se tiene que quedar solo en la oscuridad en su cuarto y que no pasa nada. Y así, pero con la paciencia, porque eso a veces es lo que nos pasa, nos gana la impaciencia, pero con la paciencia vamos a conseguir que el niño se vaya acostumbrando y que finalmente duerma solo. Ya después, ok,
vamos a estar tú un ratito, voy a estar aquí un ratito mientras te duermes, pero yo me voy a devolver a mi cama y vamos a estar con la luz apagada, hasta que poco a poco el niño se va acostumbrando a esta situación. Si pasaran, como les digo, estos 6 meses, se vuelven años y el niño sigue con esta situación, no, o sea, ya inclusive si llegó un año, yo me atrevería a decir que ya hay que buscar una consultoría para ver cómo podemos abordar esta parte, porque repito, sobre todo en los niños, tiene una resiliencia increíble, casi en 6 meses lo sobrellevan. Digo, no lo erradican, repito, nunca se erradica, pero lo sobrellevan. A los adolescentes les va a costar un poco más de trabajo y a los adultos mucho más. Pero vamos a darnos este tiempo de normal. Hay que entender que es una situación muy difícil. Pues repito, una disfuncionalidad. Les cambió por completo la vida. Entonces, irlo sobrellevando, irlo haciendo poco a poco. ¿Para qué? Para que nosotros nos veamos viendo como una situación donde hay como esta afectividad. Y también es algo que me gusta mucho mencionar, porque ocurre mucho en las familias. Al momento de que ocurre un duelo, y si existe una persona que sobrelleva mejor el duelo, que se entiende, que no se sienta culpable, porque luego queremos competir en el dolor. Es que como tú no estás llorando, a ti no te dolió tanto. Es que si tú no hiciste esto, es que a ti no te importó. Es que duele más que te muera un hijo, que te muera un papá, o que te muera el esposo, o que te muera alguien. No, es que no es una competencia. Es que el dolor va a llegar de manera diferente a cada uno. Va a depender muchísimo de lo que ocurrió. Ahorita vamos a entender, me menciona Paola cuando algún día que fallezca su abuelita. Pero es que a lo mejor con la abuelita, no sé, me estoy atreviendo a decirlo, o le duele menos porque había menos relación, o ya vivió una pérdida, o ya eso, o le duele más porque tenía más conexión, porque había una situación diferente. Es que no lo sabemos. Y no debemos de competir, ni me atreveré a decir hasta dónde está bien mi dolor. No sabemos. Y a veces somos muy injustos también con los familiares y decimos, es que como no vino, como esto ni le importó. No sabemos. Y hacer eso no significa que nosotros tengamos la razón ni nos hace sentir mejor. Vivamos el duelo de cada quien, que cada quien se sienta con esa naturaleza, seguridad de poderlo compartir, para que de esta forma nos sintamos más empáticos, más humanos. Cuando se pueda, en la medida de lo posible, el abrazo es reparador, el apapacho, como se dice, es algo increíble. Si no se puede por la situación de pandemia, bueno, el constante mensajito, la videollamada, el llamarnos, que haya presencia de la persona, va a facilitar mucho y va a estar haciendo que podamos tener más sintonía y más humanidad ante un caso de muerte, ante un caso de pérdida. Con esto ya vamos a ir cerrando esta conferencia. Igual los vuelvo a invitar, si dentro de una duda, opinión o lo que me quieran decir, por favor me lo hacen llegar para yo poderlo leer. Tengo un material, repito, como soy más especialista en niños, para niños. Si ustedes lo requieren, con mucho gusto yo se los comparto de manera gratuita. Escriban aquí a la página de Progresa, escriban a la psicóloga Laura, manden un mensajito en el Jordán, en la página que yo tengo, y con mucho gusto se los comparto. Es una serie de libros, audiolibros más bien dicho, audiolibros, videos de YouTube, películas, para con los niños abordarlo, que se trate de este tema. Si no han pasado por esta situación de pandemia, hacer tanatología preventiva. En cuanto el niño ya es consciente, hablar con él de la muerte, claro, a su nivel, sin temorizarlo, sin decirle situaciones fantásticas, sino como poco a poco, que lo vaya viendo como algo normal. Y yo se los comparto de veras de mucho cariño, de forma gratuita. Entonces de esta manera podemos acercarnos y que realmente ante estas situaciones de dolor sea más fácil de sobrellevar. Si ya le tocó, bueno, enfrentar esta muerte, de alguna manera también le puede servir, porque le va dando como esta resiliencia, esta idea de poder ayudarlo y de esta manera apoyar ante esta situación tan difícil como es la muerte de un ser querido. Menciona María de Jesús Agum. Buenas noches. Mis padres fallecieron a un mes de diferencia. Siempre los extraño y me tranquiliza pensar en ellos y ir a la casa de mis padres, estar ahí recorriéndola sola. No puedo estar en tiempo, pero lo escucharé completo. Gracias. Sí, no se apure, María de Jesús. Le comento y repito, haciendo eco a lo que me preguntó Héctor. No está mal hacerlo. Si está mal, si por eso dejamos de vivir, diría el término coloquial. Mientras no sea así, entonces es sano, está bien y es adecuado. Luego me preguntan, ¿y llenar la casa de cuadros? Llenarla no es sano.
porque lo estamos recordando constantemente. Tener una foto ahí, claro, y estarlo viendo, no pasa nada mal, etcétera. Volvemos a decir lo mismo, es parte de repetir, de estar esta sintonía, esta situación. Y también al revés, si yo siento que ya no lo necesito, no sentirme culpable por quitarlos, porque luego eso ocurre. Es que si regalo la ropa, siento que ya estoy regalándolo, que ya renuncié a la persona. No, no es por ahí, o sea, como decíamos, no está mal ni llorar ni dejar de llorar. Todo va a depender hasta donde nosotros lo sentimos. Si nosotros lo hacemos con esa inquietud de decir es que no me nace llorar, adelante. Si lo hacemos por no cohibirnos, porque no nos gusta, me da pena, pues ahí sí te va a ocasionar al futuro un problema, porque no lo estás viviendo sanamente. Igual, si tú guardas algunas cosas, ok, pero porque le vas a dar funcionalidad, no porque las vas a dejar porque eran sus objetos. Voy a guardar esta ropa de mi mamá, pero se la va a poner mi esposa, se la va a poner a alguien. Ah, bueno, es sano mientras le gusta a la persona, etcétera. Repito, no va a ser sano si se quedan ahí acumuladas, si no se le da un bien, etcétera. No, ahí ya no es sanidad. Ya vamos viendo una situación de apego que va a ocasionar problemas a mayor tiempo, o a veces a mayor tiempo, ya en el momento. ¿Sale? Bueno, de igual manera, reitero, pues cualquier duda o comentario se pueden escribir aquí a la página de Progresa, o pueden escribir directamente al Jordán Pedagogía y Familiología, que es la página de la sesión que estamos llevando ahorita de consultoría familiar y tanatológica. Quiero agradecer completamente a mi amiga, la psicóloga Laura Aguilar, por haberme invitado a este espacio, a esta serie de conferencias que yo sé que van a ser muy exitosas. A cada uno de ustedes que me están viendo en vivo, muchísimas gracias por estar haciendo estas preguntas, porque esto enriquece, hace que se vaya haciendo más profundo, más interactivo y provechoso. Igual yo entiendo si alguien tiene alguna situación que quiera abordar en la intimidad, con mucho gusto pueden preguntar mi número de WhatsApp, la psicóloga Laura lo tiene, y pueden agendar una cita o simplemente charlar. Reitero, ahí están, es para niños, pero ahí tengo elementos tanatológicos que nos requieran, son gratuitos, con mucho gusto los compartimos. Y también aquellos que están viendo en retransmisión, agradecerles, igual si tienen comentarios, preguntas o opiniones, pues ahí está, y con mucho cariño nosotros podemos apoyarlos y de esta manera acompañarnos. El lema que tenemos en el Jordán es estamos para ayudarnos, entonces se los hago extensivo también a ustedes, los seguidores de Progresa, para que de esta forma entre todos podamos estar presentes ante una situación, a lo mejor, repito, tan difícil, pero que sepamos que siempre hay alguien más para poder estar junto con nosotros. Gracias, Laura. Soy Jorge Ruiz Magaña, licenciado en Pedagogía, máster en Ciencias de la Familia, director del Jordán Pedagogía y Familiología. Les mando un fuerte abrazo a todos, que pasen buenas noches y seguimos en contacto. Adiós.